Otro de los grupos que sin duda es de llamar la atención, posiblemente uno de los grupos de la muerte, pudiera ser, es el grupo I, conformado por la selección francesa, la selección senegalesa, la selección de Irak y finalmente los noruegos. Selecciones que la verdad se van a poner el pie unas a otras. Pudiera ser que ahí la que más llama la atención, evidentemente, y la que se ve de alguna manera tiene más probabilidades, mejor dicho, de quedar en primer lugar es la selección francesa, pero la realidad es que va a estar bastante complicado. Eric, ¿cómo ves tú este grupo? Interesante las elecciones, creo que en cuestión a las dos europeas, bastante potencial por parte de las dos. De la selección francesa ya lo sabemos, ya lo consideramos como incluso una de candidata al mundial. El caso de Noruega, que ahí se le complicó un poco la clasificación, pero al final del día él termina estando en este mismo lugar. Y por parte de Senegal, que es la selección africana, que yo creo que a mi parecer tiene más, presenta más en este sentido para avanzar. Creo que se va a complicar bastante el avance de este grupo, no se va a dejar nada a la suerte por parte de estas tres selecciones, y que Irak, que a lo mejor no tiene tanta experiencia, no va a dejar mucho en cuestión a futbolísticamente. Creo que va a haber más cuestión ahí de garra, de corazón, pero está muy claro que las otras tres selecciones van a ser las que van a dominar este grupo, sin duda alguna. Sí, tiene bastantes posibilidades la selección senegalesa de avanzar. Pareciera ser que en segunda posición, aunque reitero, creo que le puede dar bastante pelea a Francia. Tiene muchos jugadores en muchas ligas europeas, llegaban al menos a 20 jugadores de sus convocados juegan en ligas europeas. Entonces, así de importante es la selección senegalesa. Además de que hay que decirlo, tuvieron lo que para mí fue la mejor presentación de selecciones en general. Ahí fue película su presentación. Entonces son bastante buenos, hay que decirlo, bastante buenos los senegaleses. Y bueno, tenemos también a los noruegos, a los nórdicos, que también son una selección que, a ver, evidentemente destacan ahí dos jugadores, el caso de Martin Odegaard y el caso de Erling Braut Haaland, por supuesto. Dos grandes jugadores, dos jugadores que son importantes ahí en la Premier League y que a lo mejor por ahí ya no tiene algo más Noruega, pero hay que recordar que físicamente, y vuelvo al mismo punto, son jugadores que son bastante fuertes. O sea, Haaland mide como 4 metros. Odegaard tampoco es un flaco chaparro. Tiene otros jugadores importantes. El caso de Alexander Sorloth. El caso de Nusa, Antonio Nusa, que es una joven promesa, pero que apunta para hacer grandes cosas. Entonces, por ahí tiene 2-3 jugadores, aparte de Odegaard y de Haaland, que pueden llamar bastante la atención. ¿Cómo ves tú a los nórdicos, Eric? Interesante, sobre todo porque, bueno, mencionando todos los dos que también, y a mi parecer uno de ellos me gusta mucho el control de juego que tiene, el Serge Berge. Juega bastante bien en cuestión al control del medio campo, lo hace bastante bien. Y por el lado de derecho, izquierdo, no me acuerdo cuál de los dos lados, juega Julian Ryerson, que es del Borussia Dortmund, que lo ha hecho bastante bien. Se ha llevado la titularidad justamente por eso, por la velocidad que maneja este noruego, a pesar de su altura. Ya sabemos cómo es en este sentido, se les llega a complicar, pero a él no, en este caso. Y creo que por eso es de que también genera mucho peligro y muy buen juego la selección noruega. Yo creo que incluso hasta podemos mencionar, sí, una pelea bastante acérrima, pero creo que por ahí cierto momento Senegal tiene o muestra mejores papeletas para este grupo. Sí, y además Senegal destacan muchos jugadores que llaman mucho la atención. O sea, también hablando de estos jugadores fuertes, digo, Sadio Mané, que es el líder, que a ver, ya no es el Sadio Mané que estaba en el Liverpool, juega en la Liga de Arabia, pero sigue siendo Sadio Mané, ¿no? Está Nicolás Jackson, que a pesar de que jugó poco en el Bayern, la verdad es que lo poco que jugó no lo hizo mal. Está también una joven promesa en Diaye, también del Bayern München, que también lo hizo bastante bien. Está Gueye del Everton, está el otro Gueye, que está en el Villarreal. O sea, tiene varios jugadores por ahí que llaman la atención, ¿no? Ibrahim Mbaye, que juega en el París. O sea, tampoco son una selección mayor los senegaleses. Y lo que siempre decimos en este tipo de videos cuando hablamos de selecciones africanas es, físicamente los africanos son jugadores que compiten muchísimo, que le compiten a quien sea. No sé qué tengan, no quiero decir aquí nada que son estereotipo, pero algo tienen que la verdad es que son bastante fuertes,
muy resistentes, o sea, tienen una verticalidad increíble. Entonces en ese sentido espero muchísimo yo de Senegal. Y evidentemente tenemos a la favorita, o la que para muchos es la favorita, que es la selección francesa, que tú muy bien lo dijiste cuando hicimos este video de los convocados. Francia tiene para armarte hasta 3 selecciones, todas competitivas, ¿no? Tienen la que para mí es la mejor convocatoria, porque es la más completa. No solamente está equilibrada, sino que está equilibrada y todos son bastante buenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que Francia, como ya lo mencionamos, apunta para ser la líder del grupo, apunta para ser quien pase sin mucha sorpresa, por decirlo de alguna forma, a la siguiente fase. Y habrá que ver cómo lo hacen los galos. ¿Tú cómo los ves, Eric? Sin sorpresa, pues sí. Queda claro que va a pasar, pero con complicaciones, ya lo mencionamos, y no solamente en este mundial, creo que en el anterior, si no recuerdo, sufrían bastante la selección argentina contra Nigeria, y así se ha sido en todos los partidos que se han enfrentado estas dos selecciones, por lo mismo, porque ya lo mencionaste, el portento que tienen las selecciones africanas, y por el lado de Noruega, que ya sabemos, 2, 3, 5 nombrecitos por ahí, que están en unas ligas y en equipos importantes, son titulares, y que terminan siendo los que definen este tipo de partidos. Sería muy sorpresivo en ese punto de mencionar a Francia en una segunda posición, perdiendo ese primer lugar, pero honestamente con lo que muestra Francia, con lo que llevan Senegal y Noruega, creo que está claro cómo puede llegar a ser esta situación de estos 3 lugares. La cuestión aquí es quién se queda con ese segundo y con ese tercer lugar. Creo que Irak no muestra lo suficiente, no tiene jugadores así que tengan en selección, en clubes importantes, en cuestiones europeas o otro tipo de competencias de otros países, pero al menos en este sentido las otras 3 selecciones, me queda claro que Francia queda en primera posición, y si no fuera así sería muy sorpresivo, pero Senegal y Noruega tienen muchos aspectos que se tienen que mencionar y que por los cuales pueden llegar a competir esa posición número 1. Se le complicará a Francia, ya lo veremos, pero a mi parecer Francia tiene que pasar en lugar número 1 sí o sí. Sí, en ese sentido es evidente que Irak parte como la presa, ¿no? Parte como la víctima en este grupo que, reiteramos, está parejo de cierta manera, tampoco está regalado para uno ni perdido para el otro, fuerza por Irak, ¿no? Pero en general creo que son la selección más débil. Que, a ver, siempre ocurren las sorpresas, puede ocurrir, tampoco está descartado, ¿no? Pero se ve complicado en este aspecto. Y ya hablando un poquito más sobre cuál sería nuestra posición en la clasificación, yo lo voy a poner así. Yo creo que los franceses clasifican en primera posición, como muy bien lo dices, no caminando, tal vez con algunas complicaciones, pero en primera posición. Después, a mí sí me gusta ver a los leones. Creo que la selección senegalesa se lo merece. Son una selección muy fuerte, que tiene jugadores que llaman mucho la atención, que, como ya dije, muchos de ellos están en equipos de grandes ligas y en equipos de primer nivel. Entonces eso es muy importante. A Noruega los veo clasificando en tercera posición, pero creo que va a ser de esos que van a entrar dentro de los mejores 3 clasificados, sobre todo por la parte de Irak, que creo que es de donde por lo menos Francia, Senegal y Noruega se van a agarrar para tratar de hacer la mayor cantidad de goles, ¿no? Y es ahí donde puede definirse incluso la tercera posición y si le alcanza a clasificar como en los mejores 3. Y pues evidentemente Irak en cuarta posición. ¿Cuál sería tu listado, Eric? Es prácticamente el mismo: Francia primera, Senegal segunda y Noruega tercera. Creo que estas 3 selecciones ya te han demostrado en otros mundiales lo que son, lo que tienen, y creo que este mundial no va a ser diferente. Lo mencionamos, creo que Senegal se merece, ya ha estado en instancias más altas, en eliminatorias directas, y ha sido un rival a vencer y complicado, y sea selección europea, sea selección americana, termina siendo un hueso difícil de darte esa victoria o de cederte. No cede nada, al contrario, creo que vende muy difícil esa derrota. Y por parte de Noruega, a lo mejor ahí veríamos la parte de la inexperiencia, pero creo que tiene jugadores en competiciones europeas bastante importantes, y justamente por eso, porque cuando hablamos de Champions y eso, en este tipo de situaciones, son los jugadores los que terminan siendo más determinantes, los que tienen esa experiencia en torneos cortos. Pues bueno, ahí está nuestro análisis de lo que es el grupo I, sin duda alguna uno de los grupos más complicados, uno de los grupos que hay que ponerle el ojo en las 4 jornadas que se van a jugar, porque sin duda nos van a dar una muy buena clasificación.